Estos son los datos de nuestro programa de hoy, Poblaciones Callejeras. Las poblaciones callejeras están compuestas por aquellas personas con o sin relación entre sí que subsisten en la calle o en otros espacios públicos utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales. En el periodo 2011-2012, el Instituto de Asistencia e Integración Social del Gobierno del Distrito Federal contabilizó alrededor de 4,000 personas en situación de calle en la Ciudad de México. La demarcación territorial de la Ciudad de México en la que existen mayores poblaciones callejeras es la Delegación Cuauhtémoc, debido a que concentra el mayor número de instituciones que proporcionan ayuda a estos grupos y existe mayor número de comerciantes y transeúntes que pueden ofrecer comida o dinero. Las poblaciones callejeras están compuestas por el 86% de hombres y el 14% de mujeres. Alrededor del 50% de personas en situación de calle se encuentra en un rango de edad de 41 a 50 años. Regresamos contigo, Pedro. Pues ya estamos aquí de vuelta en nuestro análisis en perspectiva para seguir hablando de las personas en situación de calle o de las poblaciones callejeras. Ustedes ya nos ayudaron a ver cuáles son las principales causas por las cuales se les discrimina y también la manera en la que se les estigmatiza a estas personas a lo largo, digamos, de las ciudades y en la vida cotidiana de todos nosotros. Pero yo quería pedirles que nos ayudaran a identificar cuáles son los principales riesgos que enfrentan, asumiendo además de entrada que seguramente no son los mismos los riesgos que enfrenta una niña que una persona con un problema, digamos, de discapacidad o una persona de la tercera edad. En fin, me imagino que son muy distintos, pero ¿cuáles son los principales riesgos, Jacqueline, que debe enfrentar una persona que vive en la calle? El principal riesgo es el de perder la vida. Okay. A mí me parece que eso hay que tenerlo muy claro. A diferencia de cualquiera de nosotros, de nosotras, ¿no? El riesgo es perder la vida. ¿Por qué? Por un tema de salud, porque no tienen los servicios médicos o muchas veces ellas mismas, en el caso de las mujeres embarazadas, por ejemplo, se dan cuenta tarde de que están embarazadas, nunca van al médico, no se atienden, ¿no? Entonces, el tema de las adicciones los pone también en situación de riesgo de vida, no tienen una buena alimentación, pueden sufrir accidentes en la calle en temporada de frío, pues te lo puedes imaginar, no tener un resguardo físico para protegerte. Entonces, el primer riesgo que ellas y ellos tienen es el de perder la vida, y la pueden perder en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. El otro riesgo que tienen es un riesgo de mucha violencia. Se vive un alto nivel de violencia y, por supuesto, de abuso sexual. Las mujeres, cuando tú te acercas con ellas, las jóvenes, niñas o niños, pues muchas de ellas han vivido violencia sexual, agresiones, no solamente al interior de la calle, okay. Pues, ¿Sí? no solamente de los que transitan por la calle, sino también al interior de la comunidad, porque se repite la misoginia, se repite el hacer menos a las mujeres, esto que se vive en el entorno social también se repite ahí. Entonces, la violencia física y el perder la vida es una circunstancia que está ahí constantemente, pero también tienen otro riesgo, y es el riesgo de no tener oportunidades. Y ese es un riesgo gravísimo porque no va reproduciendo porque se va reproduciendo, porque no puedes ir a la escuela. Un niño, una niña que nace en la calle normalmente permanece en la calle, Jacqueline. Normalmente permanece en la calle. Muchas veces, y además la manera de intervención que se hace para que no permanezca en la calle también muchas veces es muy violenta, porque se les quita del núcleo familiar. Es decir, por muy triste y por muy complicada que sea tu familia, quitarte de tu mamá y de tu papá para llevarte a un resguardo también es muy violento. Y entonces muchas veces se escapan, se salen organizaciones, hay muchos de la sociedad civil que te pueden repetir que estos ejercicios son también en su contra. Entonces también otra cosa que viven en contra es el riesgo de perder la familia. Ricardo, ¿algo que quieras abonar en este tema? Simplemente quizá ubicar que el riesgo al que se enfrentan las personas que viven en la calle es el riesgo, naturalmente, de vivir en el espacio público, pero es el riesgo también de la interacción con otro tipo de actores, por ejemplo, como las fuentes de agresión que son generadas por la comunidad, que muchas veces trata de expulsarlos del lugar donde viven,
de agresiones por parte de la autoridad, por ejemplo, que también supone, por ejemplo, una importante cantidad de amenazas a su integridad, incluso física. Ya lo veremos ahora que analicemos un poco el tema de los derechos que son afectados cuando se vive en la calle. Y me parece que también hay los riesgos propios de la interacción como colectividad, es decir, hay una multiplicidad de riesgos asociados a una serie de factores que me parece además afectan una multiplicidad de derechos. Ok, empecemos por ahí. A ver, ayúdenme a ver, derechos que se ven afectados. ¿Cuáles son los derechos que estas personas tienen, pero no tienen garantizados? Yo te puedo decir que tienen violados todos sus derechos, okay. ¿no? En la EDIS, que es la encuesta de discriminación que hicimos en la Ciudad de México en el 2013, el grupo más discriminado que nos salía, por supuesto eran las personas indígenas, pero cuando sumabas todas las situaciones de vulnerabilidad, es la población que está en la calle. Es decir, no hay derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad, y cuando son detenidas y detenidos, ellas mismas muchas veces es vulnerado este derecho. El juzgado cívico es cierto que ha avanzado mucho en este sentido, pero todavía no es suficiente. Muchas de ellas no saben leer, no saben escribir, en fin, tienen dañados y vulnerados todos sus derechos. Ricardo, ¿algo sobre eso? Sí, me parece que el relator sobre pobreza de Naciones Unidas lo decía de una manera muy clara. ¿Qué decía? No hay un espacio en donde sea más clara la interdependencia e indivisibilidad de los derechos que en las personas que viven y sobreviven en la calle. Y aquí me parece que valdría la pena hacer una distinción respecto a, yo ubicaría 3 grandes ámbitos en donde se vulneran derechos. El primero de ellos tiene que ver con los derechos asociados a su participación política, al tema de reconocimiento de autonomía. El segundo tiene que ver con los derechos que se vulneran en el marco del acceso a la justicia. Y el tercero de ellos tendría que ver con las afectaciones sufridas en el contexto de lo que podríamos denominar como sus derechos sociales, como sus derechos asociados a la idea de seguridad humana. Si pensamos en el primero, por ejemplo, en el tema de construcción de ciudadanía y participación política, uno de los principales problemas que enfrentan estas personas es la ausencia de documentos de identidad. Claro. Sí, están fuera del reconocimiento social, digamos, a través de estos instrumentos. Este es el primer factor que les invisibiliza, los deja fuera no solamente de las estadísticas oficiales, sino del reconocimiento mismo de su personalidad jurídica. Es un derecho llave que permite acceso a otros derechos, por lo cual muchas veces la ausencia de un documento de identificación les impide tener acceso a salud, acceso a fuentes de empleo, acceso a educación, etcétera, etcétera. Entonces, la ausencia de documentos de identificación me parece que es el primer aspecto que contribuye a su invisibilización. Otro aspecto que podríamos, por ejemplo, pensar que contribuye a su invisibilización como ciudadanía, tiene que ver con algo que comentaban hace un momento con Raúl, que tiene que ver con la ausencia de metodologías adecuadas para contar y saber identificar quiénes son, dónde están, qué hacen, qué los invisibles. Son poblaciones invisibles. Y cuando son visibles no las queremos ver, nos decía Raúl con mucha razón. Exactamente. Han hablado los dos de políticas públicas, muchas veces. ¿Cómo deberían de ser, Jacqueline? ¿Y cómo son esas políticas? Pensando en el ámbito que usted mejor conoce, si no me equivoco, que es el Distrito Federal, la Ciudad de México. Es decir, ¿qué pasa con las políticas públicas? Bueno, primero lo que hay que tener claro es que según la encuesta del INEGI del 2010, dice que en la Ciudad de México viven alrededor de 7,000 personas en esta situación. Y más 7,000. 7,000, bueno, eso dice el INEGI. Y más de 43,000. Simplemente son ese acercamiento a datos, porque, sí, porque ya hemos hablado de la manera de contarla es 7,000, complicadísima. Claro, dice Ricardo, hay un ejercicio bien interesante en Madrid de cómo los contaban, que los contaban de noche, ¿no? Y que las personas de limpieza de la ciudad, que conocen todos los puntos de la ciudad, eran quienes ayudaron a levantar la encuesta. Es que si no tiene registros, si no tiene identificaciones, pero, pues no sabes. Y además porque el INEGI normalmente hace el levantamiento en vivienda, y si tú no tienes una vivienda, pues está complicado. Pero bueno, que quería dar estos números porque más o menos nos dan un panorama. Yo siempre he dicho, son muchos, pero no son demasiados para un gobierno donde vivimos y dormimos 8 millones de personas y transitamos 20. Hablar de 7,000 personas, la verdad es que sí nos alcanza. Es un conjunto de sujetos relativamente manejable. Relativamente manejable, ¿no?
Cuando sale la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, Cuéntanosla porque el público no se la sabe. bueno, aquí seguramente el compañero se la sabrá mucho mejor que Digo, yo la el historia, dato porque nada le más, tocó ahí la digamos. historia. Bueno, es simplemente es un recuento que hace la comisión de 150 personas en situación de calle, es la primera recomendación, luego hace otra alrededor de 3 o 4 personas, pero lo que es interesante de esta recomendación es que mandata al gobierno de la decir, ciudad háganse cargo. hacer un protocolo de atención, y da 6 meses, 6, 7 meses que se cumplen ahora a fines de enero. De 2016, digamos. Exactamente, y lo que intenta este protocolo es una suma interinstitucional, es decir, no es solamente la Secretaría de Desarrollo Social, el IASIS, el IAPA, el que atiende a la población en situación de calle, es toda la estructura de gobierno, cómo gira alrededor de un problema Claro, social. es un problema tan grande. social, Rafael, sí. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo incluso, quien dirige ahora el espacio de la Ciudad de México, el centro histórico, también nos estamos sumando a ese tipo de cosas. Hoy estamos construyendo nuevamente, digo nuevamente porque ya es el segundo intento que se hace, de hacer un protocolo, ahora con una dirección por parte de la Comisión de Derechos Humanos, de cómo tiene que ser ese protocolo de atención, cómo tenemos que atender a la población en situación de calle. Parte traerá todo un diagnóstico, Okay. Trae también toda una parte de cómo acercarnos a la población para conocer Esto que su decías, demanda. para preguntar es decir, qué es tú lo qué que ellos quieres, tú qué aspiran, quieren, necesitas, ¿no? necesitan, claro. ¿Tú qué esperas? Dar respuestas ¿no? a sus necesidades y no a las que nosotros Y creemos no que solamente tirar línea, Claro. ¿no? Y yo creo que lo que tú necesitas es esto, ¿no? Y entonces sumarnos todos los entes de gobierno en ese sentido. Ahora, los protocolos tienen un reto, y el reto es ponerlo a andar. Sí, sí, claro. Y cuando tú lo pones a diseñas y andar, hay que ponerlo en ¿no? Cuando movimiento. tú lo pones a andar es cuando realmente empiezas a evaluar si está funcionando o no y qué modificaciones y qué cambios tienes que hacer en ese sentido. Yo solamente cerraría con esto. Sí es cierto que en América Latina y en el mundo en general hay muchas experiencias, pero la de cada país Es y distinta. cada ciudad Sí, eso. es distinta. Lo otro solamente te da parámetros, Ok. pero lo tuyo Lo tienes que sacar de Lo acá. tienes que sacar. Ricardo, supongo que quieres decir algo, solo déjame poner un elemento más. Se ha hablado de lo que tienen que hacer distintas entidades Claro. públicas, gobierno. Me imagino que uno de los actores que también participan, lo sé a través de organizaciones, pero debe de corresponsabilizarse, es eso muy ambiguo, muy vago que llamamos sociedad civil. Claro. Es decir, ¿qué nos dices de esto? Sí, a ver, me parece que justo entender la complejidad de las afectaciones a los derechos de las personas que viven en la calle nos obliga entonces a pensar en qué tipo de política pública, que desde luego desde un enfoque de derechos humanos, tendría que hacerse con la participación activa de la sociedad y tratando de que la sociedad sea un actor fundamental en la construcción de esta política pública. Pero antes me gustaría decir una cosa. Por ejemplo, decía yo que había 3 grandes universos en donde se generaban violaciones a derechos. El primero de ellos tenía que ver con la autonomía política, la capacidad de decidir, y que esto ocasionaba, por ejemplo, que se fueran invisibles. También esta autonomía es menoscabada porque muchas de las políticas públicas que están construidas desde las agencias gubernamentales tienen un enfoque de discriminación Los tutelar. ven como problema, no los ven como titulares de derechos. No los ven como titulares de derechos y al contrario, los esquemas de política pública buscan sacarlos, arrancarlos de la calle de manera involuntaria incluso y asumir una función de tutor respecto a estas personas. Estas políticas Lo que me parece supone un que... desconocimiento total a su autonomía. Perfecto. Y además es el centro, y esto es importante resaltar, el centro de muchas o el corazón de muchas de las políticas públicas que se han emprendido basadas en esquemas de discriminación tutelar. Okay. El otro gran problema tiene que ver con la vinculación de las poblaciones con la justicia. La recomendación a la que hacía referencia Jacqueline tiene que ver con un factor que no es nuevo y que es un factor que se ha reproducido durante muchos años, y es las acciones llamadas por la sociedad civil como acciones de limpieza social, Okay. o bien la criminalización de las poblaciones callejeras. ¿En qué sentido? La recomendación no es ajena y el hecho que relata es justamente en ese sentido. Personas que se encuentran en, por ejemplo, artículo 123, pernoctando, donde la pernocta además es compleja porque reciben el asedio muchas veces de las propias autoridades,
son denunciadas por un grupo de ciudadanos que en realidad argumentan no solamente que están ocupando el espacio público, sino también que cometieron delitos. Cometen delitos, claro, la criminalización de la pobreza, digamos. Entonces, con el propósito de retirarlas del espacio público, muchas veces se les inventan delitos. Esto tiene un fenómeno muy interesante que es el de la fragmentación de las propias poblaciones callejeras. Cada acción de limpieza social emprendida por las agencias gubernamentales tienen el efecto de expulsar a las poblaciones de ese espacio y trasladarlos a puntos más peligrosos. Ahí me queda clarísimo el ejemplo de personas, por ejemplo, que vivían en el punto de calle en el artículo 123, que luego de acciones emprendidas con esta política de limpieza o de criminalización, son expulsadas a un sitio, por ejemplo, como el puente de que está en Taxqueña, donde pasan los autobuses y las exponen a un peligro todavía mucho más grande. Entonces, esta relación de las poblaciones con la justicia me parece que es un aspecto a contar. El otro gran ámbito donde se ejercen las violaciones a derechos de las poblaciones callejeras tiene que ver con los derechos como salud, vivienda, nos decía que tiene que ver, claro. Empleo. Nos queda minuto y medio, no más, y necesito saber de parte de ustedes, cada uno en 30 y tantos segundos, que me diga cuál debería ser el horizonte ideal. Es decir, hablan de un protocolo que se tiene que aplicar, de la necesidad de políticas públicas, con una visión de derechos. Bueno, ¿a dónde debería de llevarnos? Mira, a mí me parece que tenemos que trabajar en dos sentidos. Vale. Y mucho del trabajo es con la sociedad. O sea, tenemos que involucrar al vecino, a la vecina, ¿no?, en el tema. Porque la población en situación de calle, por mucha política pública y legislativa que puede existir, es una decisión, ya hablamos de ese tipo, ¿no? A lo mejor tu única decisión, pero que puedes volver a estar ahí. Es fundamental que la sociedad se haga corresponsable de ese tema, porque si no, solamente vamos a andar el lado de la política pública, de cómo restablecerlos, de cómo apoyarles, pero el tema social es necesario. Mientras siga habiendo vecinos y vecinas que crean que es un punto de inflexión, porque así lo dicen. No, yo solo escuché el concepto limpieza social, me da escalofrío. Y entonces no vamos a avanzar. Tenemos que avanzar con la sociedad y yo creo, estoy convencida que hay que hacer mucha campaña de somos corresponsables y tú, vecino, vecina, comercio, también tienes una responsabilidad. Me parece importantísimo. 15 segundos, Ricardo. Simplemente decir que cualquier acción de política pública debe partir de tener en cuenta las necesidades, la expresión de voluntad de las propias poblaciones que viven en la calle. Han demostrado tener capacidad de agencia y ser actores fundamentales en la construcción de sus propias redefiniciones de vida. Me parece que una política pública creada solamente desde el ámbito gubernamental no contribuye sino a reforzar este esquema de discriminación tutelar. Pues muchas gracias a los dos. En verdad, qué tema y qué manera de abordar el tema, porque el tema es relevante, socialmente relevante, está ahí enfrente de nosotros todos los días y como hemos podido ver hoy, gracias a ustedes, tiene muchas aristas muy complejas, pero también existe una necesidad real de enfrentarlo, de encararlo y de conducirlo, incluyendo, no estigmatizando, no discriminando y sobre todo, no vulnerando más los derechos de quienes sus derechos ya están sumamente vulnerados. Gracias por acompañarnos hasta esta sección de Observatorio. Me quedo con 3 conclusiones del programa del día de hoy. La primera es que las personas más vulnerables, dentro del grupo más vulnerable, al menos en la Ciudad de México, son las personas en situación de calle. La segunda es que el Estado debe diseñar una política pública que tome el punto de vista de estas personas para encontrar la mejor manera de enfrentar esta situación. Y la tercera es que la sociedad, nosotros, tenemos una corresponsabilidad ineludible como conjunto, como colectividad que debe de integrarse y que no debe de excluir a los más débiles. Esto ha sido Observatorio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos acá en TV UNAM la próxima semana.